¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana y 2 minutos, estamos comenzando. Orden del día, jornada de este viernes muy particular por lo que sucedió acá. Hubo como un impasse clave en materia de tratamiento de temas parlamentarios por el fallecimiento del Papa Francisco y se reanuda todo la semana que viene, básicamente a partir del día martes, donde se empieza a discutir el tema Libra. Carolina Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes. Bueno, como bien decías, terminamos una semana de tregua política, Sí, ¿no? Una sí. semana donde de alguna manera se dejaron de lado los temas candentes que están en la agenda parlamentaria para realizar el duelo por la muerte del Papa. Tuvimos 2 sesiones esta semana, primero en diputados, ayer en el Senado, ambas de homenaje al Sumo Pontífice. Sesiones tranquilas, ¿no? Donde la verdad que no hubo cruces políticos, sino que los legisladores se dedicaron a recordar básicamente el legado del Papa, así que una imagen poco habitual en este congreso donde las pasiones están a flor de piel. Bueno, esta semana fue un caso atípico el que vimos en los recintos. Bueno, y decime, el tema, recordando la agenda de lo que viene, el tema clave de ficha limpia pasa recién para el 7 de mayo. Sí. Y digo, lo que tenemos la semana que viene es exclusivamente Libra. La semana que viene va a ser la semana Libra, Pato. Va a ser una semana corta porque están los feriados del jueves, Día del Trabajador, y el viernes feriado puente, pero no por eso semana tranquila. La verdad que se viene una semana clave para la oposición. Día martes vamos a estar repasando interpelaciones a funcionarios y día miércoles debut de la comisión investigadora. Vamos a ver y vamos a contar, Pato, en el programa de hoy, cómo se va a resolver el tema de la famosa paridad. 28 integrantes. 28 integrantes, 14 a 14, pero te diría que ya no están tan 14 a 14. ¡Apa! Vamos a poner la lupa en eso, Pato, porque en los últimos días hubo algunos movimientos y hay diputados que están evaluando qué posición tomar. Diputados que parecía que estaban cerca del gobierno, ahora no lo están tanto. Así que vamos a repasar eso. Y lo otro que es muy importante, y vamos a ir a los títulos enseguida, que yo la verdad no lo tenía, vos andás mucho por el Senado, pero declaraciones que me parece que son sorpresivas de Carolina Lozada, senadora por Santa Fe, diciendo que todavía no hay que oficializar la salida de Martín Lustó del bloque de senadores, pero se fue de nuestro grupo de WhatsApp. Ya se sabía que Lustó se había ido del chat de senadores. Bueno, es conocido que Lustó tiene una posición muy opositora al gobierno de Milei, no así el resto del bloque donde los gobernadores tienen peso, ¿no? Y esto puede tener que ver con la conformación de mayorías y minorías para el tema de ficha limpia. Lozada decía, no creo, pero... No, Lustó va a votar a favor de la ficha limpia. Esto yo lo consulté hace poco y me ratificaron que Lustó va a acompañar. Tagliaferri también, sí. Sí, eso no está en duda. Te diría que los votos a priori están, pero viste que siempre puede haber algún imponderable, alguno que falte. Por las dudas muchos abren el paraguas en ese sentido, pero Lustó está seguro que va a acompañar. Ella es Carolina Ramos, estamos en orden del día, hoy es viernes, vamos a los títulos y seguimos, dale. Recordamos, el primero, aprobaron los modelos para la boleta única de papel. La Cámara Nacional Electoral dio el visto bueno para el estreno. Recordamos, fue ayer en Pasos Perdidos en el Congreso de la Nación, segunda cumbre sudamericana agroglobal. La sede, el Congreso argentino. Y recordamos, fallecimiento del Papa Francisco. Mañana a partir de las 10 se va a realizar el funeral de Estado para despedir al Sumo Pontífice. Viajó anoche a las 22 la delegación argentina encabezada por el presidente Javier Milei. Bueno, estamos en orden del día y habíamos hecho la primera aproximación a todo lo que tiene que ver con el tema Libra. Sí. Un tema que recordamos, para ponerlo en el marco adecuado, que el gobierno resistía naturalmente. El gobierno imaginaba que hace 15 días
no iba a haber quórum cuando se votaba este tema, que la cuestión iba a pasar y sin embargo en las sorpresas que uno ha vivido y muchas en este año y medio en el Congreso, algunos con muy buenos datos para el gobierno, otros no tanto, bueno, fue esto que hubo quórum y además no solo se decidió la conformación de una comisión investigadora, sino también interpelación a funcionarios. Exacto. Así que es la doble ofensiva, Ramos, Pato, sí. de la oposición. Si querés, arrancamos Dale. por la interpelación, que trajimos Sí. placas, y después hablemos también de la comisión investigadora, que va a ser el día miércoles. Dale. Arranquemos por la interpelación. La interpelación es un pedido de informes verbales y acá en la última sesión esta mayoría opositora que se conformó con Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la Izquierda, aprobaron la interpelación a 4 funcionarios que son los que estamos viendo en pantalla. Guillermo Franco, jefe de gabinete que la semana pasada vino a este Congreso, a esta Cámara, para brindar su informe de gestión y en ese momento dijo: no voy a hablar del caso Libra porque voy a explicar sobre el tema el día de la interpelación. Nadie hizo demasiada objeción a eso, así que las explicaciones de Franco las vamos a tener el martes. Te digo una cosa, supongo que vas a pensar parecido, Ramos, pero me parece que el que más ganó con esta suspensión de lo que era la interpelación para esta semana es Guillermo Franco, porque la verdad que es un tema muy sensible, muy técnico, muy legal, Sí. ¿viste? Y a Franco le han tirado un paquete enorme, él tiene que responder todo y me parece que es un tema donde, bueno, hay política, pero no podés cometer errores técnicos. Exacto. Digo, la prueba está en la intervención del propio Santiago Caputo cuando el presidente Javier Milei dijo: mi abogado va a ser el ministro Cunio Libarona, y hubo que interrumpir, porque no se podía mezclar una decisión privada con una decisión del Estado. Acá para Francos es un tema muy complicado y necesitas estar bien documentado y me parece que ganó tiempo. Coincido plenamente. Dale. A ver, Francos, en declaraciones periodísticas, obviamente negó que Milei haya cometido ningún delito. Dijo, cuando vio que el tuit hacía ruido, lo borró y con eso subsanó la situación. Nadie espera que en el recinto diga algo muy diferente a eso, ¿no? Seguramente lo que va a decir Francos, me animaría a decir, es: Milei no cometió ningún delito, esto lo va a investigar la justicia. Pero como vos bien decís, es un tema muy técnico y Francos hasta ahora ha ensayado una defensa más política, ¿no? La oposición está ya armando las preguntas y muchas preguntas van a ser justamente técnicas, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado muy específico como es el de las criptomonedas. Y además los que están observados no son otros ministros que están en la jerarquía del gobierno por debajo de Francos. Estamos hablando del propio presidente, entonces es más complicado. Claro, porque se está apuntando justamente no es que a la figura para abajo, claro. Exacto. Yo esta semana preguntaba, ¿qué pasa si Francos en definitiva no aporta nada nuevo, no dice nada? ¿Lo verían como un triunfo o con resignación? Y me decía, no, la verdad que eso nos ayudaría a potenciar la comisión investigadora. Claro. Porque claro, si eso te hablabas con la oposición. con diputados de la oposición que me decían, si Francos no responde demasiadas cosas en la interpelación, nos abre un montón de hipótesis de trabajo para seguir en la comisión investigadora. Es decir, que si no encontramos muchas definiciones el martes, la oposición eso lo va a usar para investigar a fondo en la comisión investigadora. Esto me parece importante aclararlo. Francos, insisto, va a venir, ya está confirmado. También va a venir Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia, que... ¿Por qué se lo cita? Bueno, por aquella recordada entrevista donde Milei sugiere que Cunio Libarona iba a asumir su defensa legal en el caso Libra, donde hay más de un centenar de denuncias hechas ya en la justicia. Luis Caputo, nadie espera que venga, ¿no? Ministro de Economía, no vino nunca a este Congreso, ni siquiera para presentar el presupuesto, pero igual se lo cito, no está previsto que concurra. Y tampoco está previsto que venga Roberto Silva, que es el titular, a quien vemos a la derecha, titular de la CNV, que es la Comisión Nacional de Valores, que claro, tiene un rol regulatorio en el tema del mercado de las cripto. Ahí también por temas técnicos se lo citó, pero no está previsto en principio que venga tampoco, así que vamos a tener a Francos y a Cunio Libarona seguramente. Y vos también tenés años de expertise, Ramos, pero no es bueno, es muy malo esto de que los funcionarios del Ejecutivo
ignoren olímpicamente los pedidos del Congreso. Sí. Porque te digo, yo tengo presente, nunca para ningún ejecutivo fue cómodo venir al Congreso. Pero no había esta ignorancia olímpica. A lo sumo, lo que pasaba era que se negociaba oficialismo con oposición. Che, no quiero el escenario complicado del juicio político, del ministro ahí sentado en el medio y las preguntas de todos los diputados y transmisión. Pero que por lo menos, y de ahí no se bajaban, que venga comisión. Sí. Digo, una comisión donde también era otra historia, porque eran comisiones que no se transmitían, no Claro, había televisión, claro. no había radio, siempre este es el gobierno más desguarnecido en torno a tropa propia, siempre venían ministros donde la mayoría era del oficialismo convocante, no es este el caso, pero digo, como antecedente es muy malo esto. Sí, coincido. La ignorancia plena. Igual hay que hacer la salvedad, Pato, que en la comisión investigadora van a poder citar a más funcionarios. O Claro. sea que a Luis Caputo, en definitiva, lo pueden volver a citar a la comisión. También pueden citar a Karina Milei, que quedó afuera de la interpelación. Pueden citar a Manuel Adorni, a cualquier funcionario, especialistas, los empresarios cripto también que están involucrados en este tema. Ahí Claro. Pichetto es uno de los que dice, habla de personajes oscuros que tienen que dar explicaciones. Bueno, muchas facultades va a tener la comisión investigadora y una es citar a funcionarios. Vamos a la próxima placa. Dale. Acá vos quizás te acuerdes, Pato, pero los últimos antecedentes Sí, se me acuerdo. remontan de acá 30 años atrás. Pero este es mi antecedente para decirle a Caputo que yo creo que si Caputo lo piensa políticamente tiene que venir. Cavallo, Claro. porque acá en las interpelaciones la comisión investigadora va a ser más técnica, va a haber más datos, más precisiones, pero esencialmente es mediática la interpelación. Y ahí la verdad, vos jugás a suerte o verdad. O te imponés vos con definiciones contundentes o te va mal y se te ve acorralado. Por ahí pasa. Y Cavallo era una tromba que era muy complicado superarlo a Cavallo. Claro, claro. Hablamos de las interpelaciones que fueron en el 95, que es como la más recordada, donde habló sobre temas tributarios, y al año siguiente volvió Cavallo en el 96 por un tema de desocupación. Son los últimos antecedentes de interpelaciones en la Cámara de Diputados. Ni siquiera estaba el reglamento de diputados tal como lo conocemos ahora. Y No, ahí claro. pongo entre paréntesis, obligación de asistir, porque acá hay un debate también, si están obligados o no a asistir. En el caso de Francos y los ministros, sí tienen la obligación porque lo establece la Constitución Nacional. Dice que los ministros tienen la obligación, de hecho el famoso libro de Eduardo Menem de Derecho Procesal Parlamentario ratifica que los ministros tienen la obligación de asistir. Hay bibliotecas divididas con Roberto Silva porque no es ministro, pero es tiene rango de secretario. Y el reglamento de diputados en realidad habla de ministros y secretarios, o sea, amplía la posibilidad de citar a secretarios. Entonces ahí hay quienes te dicen también está obligado Silva a asistir, pero es una cuestión no saldada y en definitiva Silva tampoco tiene previsto asistir. Y acá voy a la novedad, Pato, porque ¿cómo va a ser la dinámica? Porque esto está en discusión, pero acá te traje cuál es un poco la idea de la oposición. Esto se va a terminar de definir en labor parlamentaria, hay que aclararlo, pero en la oposición ya hay un borrador de cuál sería la mecánica de la interpelación, que, te adelanto, va a durar muchas horas. Estamos hablando de... ¿A qué hora empieza esto? No me acuerdo exactamente, 2 de la tarde creo. Pero va a durar mínimo 10 horas, te dicen en la oposición. Claro. A ver, ¿cómo va a ser esto? Primero, se les va a comunicar a los interpelados, que seguramente estén en el banquillo, Francos y Cunio, les van a decir por qué fueron citados, que va a ser el caso Libra, y ellos van a tener la oportunidad de dar una exposición inicial, ¿viste? Como la que hace Francos en su informe de gestión, van a poder hacer un descargo inicial sobre el tema. Eso tendría más o menos 1 hora de duración. Y después entran a jugar los interpeladores, que es la figura, digamos, la protagonista de esta sesión, ¿no? Los interpeladores. Los interpeladores van a ser diputados que nombre cada bloque de los bloques que pidieron la sesión para hacer, digamos, las preguntas nodales, ¿no? De la interpelación. Ahí vas a tener 1 o 2 figuras de Unión por la Patria, de Encuentro Federal, de Democracia para Siempre, la Coalición Cívica. Tienen que elegir todavía quiénes van a ser los interpeladores, pero van a llevar adelante el interrogatorio principal. Acá la idea, Pato, es que haya una ida y vuelta.
A diferencia de los informes de gestión, donde se acumulan muchísimas preguntas. No, eso es sencillísimo. Es una mecánica. Es una mecánica pro ejecutivo, pro funcionario. Exacto, porque se acumulan muchísimas preguntas, después el jefe de gabinete las responde, responde las que quiere, las que no, no. Bueno, acá la idea es que haya una dinámica de pregunta-respuesta y que haya la posibilidad. Mucho más desgastante para los representantes del Ejecutivo. Exacto. Y 10 horas. Mínimo, Complicado. Mínimo. Digo, Porque vos tenés 30 diputados que preguntan, siempre preguntar es mucho más cómodo que responder, pero 10 horas, no quiero decir paredón de fusilamiento, pero 10 horas respondiendo preguntas es un tema, donde además está el peso de que vos sabés que no podés meter la pata. Sí. Digo, porque si vos venís a un informe de gestión, ¿me entendés? Qué sé yo, podés decir, che, te respondo la próxima, podés tener alguna duda sobre la cantidad de puestos de trabajo perdido o alguna cuestión económica. Acá es un tema muy sensible, así que bueno. Sí, exacto. Insisto, esto se va a definir en la labor parlamentaria. Ese es el cálculo que más o menos me hicieron a mí, un piso de 10 horas. Entonces, nos quedamos en los interpeladores, pero después sigue la sesión, no se agotan los interpeladores. Vas a tener diputados, o sea, individuales que van a poder también preguntar. O sea, no solamente los interpeladores, sino cualquier diputado de los bloques que quiera preguntar lo va a poder hacer. Acá el dato es que va a poder intervenir la Libertad Avanza, que ahí los diputados del oficialismo también pueden hacer preguntas que de alguna manera... Sí, que le faciliten el escenario. Iba a decir una metáfora futbolera, que le tiren centro, ¿no? A Francos para que pueda responder. Y después, a lo último, va a haber un cierre político de los jefes de bloque, donde van a ser, digamos, las conclusiones de la interpelación. Otro momento complicado para el oficialismo. Claro. Porque va a haber una carga política importante. Y sí, porque la sesión, la idea es que termine con un cierre de los jefes de bloque, de alguna manera ordenándose, planteando cuáles son las conclusiones, las hipótesis que surjan de la investigación, y eso lo van a llevar al día siguiente a la comisión investigadora. Hay una cuestión que no es menor y que me parece que le da una situación de mayor calma al gobierno, que es la calma económica que tenemos, ¿no? Digo, esto hace 10 días, si vos le sumabas la situación de la ansiedad económica, el dólar subiendo y que no sabíamos si iba a haber devaluación o no, si le sumabas a eso el tema Libra, era un escenario complicado. Cierto. Hoy la cuestión económica, bueno, el dólar subió un poquito, pero está controlado, hay menos ansiedad, está el préstamo del fondo, el gobierno retomó la línea, le puso proa y está mirando más tranquilo octubre. Me parece que no se le suman dos hechos, ¿no? El económico más Libra. Y el tema Libra. Es cierto, y además hay que decir, Pato, que la causa judicial no tuvo demasiados avances. No, ninguno. Así que no se conoce demasiado, así que, digamos, el gobierno en ese sentido está tranquilo. Además, ya pasó bastante tiempo, ¿no? El 14 de febrero fue el tema Libra, pero la oposición claramente quiere ir adelante. Hablemos, Pato, si querés, de la comisión investigadora. Que por supuesto. No traje placas, pero te lo voy a contar, porque es muy interesante lo que está sucediendo en estos días y lo que va a suceder el fin de semana seguramente. Ya está la resolución firmada por Menem, donde vos tenés los integrantes y, como bien dijiste al principio, son 28 y están 14 a 14. Y ahí yo te puse en duda que sean 14 a 14. 15-13 estamos. No voy a decir número, Dale, pero sí voy a decir que vos, en los 14 que contamos aliados al gobierno, tenés, por ejemplo, a los radicales. Tenés dos radicales más amigables, como pueden ser Soledad Carrizo y Lisandro Nieri, que son diputados que han acompañado al gobierno. Son del bloque de Loredo. Del bloque de Loredo, tienen afinidad con el gobernador Alfredo Cornejo de Mendoza. Pero claro, en el radicalismo hay enojo porque este movimiento, ¿te acordás de creación de nuevos bloques e interbloques? Que algunos se crearon, otros se partieron. Se termina partiendo el bloque radical con la partida de los diputados que acá llamamos los radicales con peluca. Radicales con peluca, UCR originario y Democracia para Siempre. Claro, Democracia para Siempre fue antes, ¿no? Por supuesto, la división. Pero, claro, este tema termina partiendo el bloque, acelerando en definitiva la ruptura del bloque. Y ahí lo que dicen en el radicalismo es, la verdad nosotros venimos acompañando al gobierno y ahora nos generan esta situación. Este es un tema que el gobierno tiene que sentarse a resolver. Este enojo, Pato, lo vimos esta semana, el día martes, hubo una reunión en el despacho de Martín Menem, donde habían sido citados los 14 de esta facción, digamos, oficialista,
y Carrizo y Nieri no fueron a esa reunión. Ahí ya te está dando una primera pauta de cuál puede ser el comportamiento de estos diputados. No tienen una posición tomada todavía, pero el día lunes va a haber una reunión del bloque radical donde ahí van a terminar de definir qué van a hacer con la comisión investigadora. Lo que me dicen a mí es que no descartan no dar quórum. O sea, pueden llegar a dar quórum. O sea que si los radicales se sientan el día miércoles, la reunión va a tener quórum y la comisión va a arrancar a funcionar. Con desconocimiento, Ramos, ¿eh? Sí. Con desconocimiento. Pero a mí me parece que el problema que tiene la UCR es casi el mismo problema que tiene el PRO, ¿no? Que cuando vos lo pones a diputados del PRO, de la UCR contra la pared y tienen que jorobar o no al gobierno, me parece que siempre termina primando una cuestión superior que es, mira, hagan lo que quieran, pero nada nunca acerca del kirchnerismo, la verdad. Sí. Si esto es votar en contra de Milei y favorecer a la oposición, no lo hagan. Me parece Sí. que siempre pesa más. Che, ojo con hacer un mínimo gesto para el kirchnerismo o lo otro. Y me parece que, bueno, tragan aceite de ricino, no les gusta, se enojan, pero terminan por encolumnarse. Puede ser que cambie esto. Vamos pero a ver, está bien. Está claro que la UCR no acompaña de ninguna manera el juicio político, que Claro. es lo que quiere el kirchnerismo. Ahí el gobierno está tranquilo, pero lo que te dicen es, y ayer esto lo hablé con diputados, la verdad nosotros no queríamos la comisión investigadora, pero ya está aprobada, no podemos no integrarla, ¿no? Esa es un poco la idea que ya está circulando entre los radicales. Te hablaba de los radicales de Loredo, pero Sí. tenemos también a los pelucas, ¿no? A los radicales declaradamente afines a Milei. ¿Y ahí qué tenés, Pato? Tenés una situación donde parece ser que no están recibiendo el trato esperado. Y esto lo vimos en Misiones, no sé si viste, en los últimos días. Sí, claro. En Misiones, donde Martín Arjol, que es uno de los diputados de este nuevo bloque Liga del Interior, fue desplazado del armado electoral. Claro, sí, tiene que ver porque además hay internas, recordamos, ahora 11 de mayo y 18 de mayo, 11 de mayo en 4 provincias. Sí. No es el caso de Misiones, pero hay otras donde efectivamente están chocando lo que son los intereses de la vida parlamentaria con las elecciones de ahora, de mayo. Claro, Arjol fue marginado de las listas, había Claro. ahí un acuerdo de la UCR con PRO, Coalición Cívica, bueno, los libertarios al parecer tampoco lo están recibiendo, así que Arjol Claro. quedó marginado y esto obviamente entre los radicales de este bloque genera enojos. O así sea, que, me cruzo el Jordán y no me das nada. Claro, exactamente. así que ahí ¿Qué hay tenés para mí? otra situación. En definitiva, Pato, las internas radicales podrían tener un impacto en la comisión investigadora. Del otro lado, el oficialismo maneja la posibilidad de colocar un presidente propio. Se habla de En la la comisión. diputada, sí, Nadia Márquez, por ejemplo, es una de las posibilidades. Neuquinas, ¿no? De Neuquén, Sí. también se está hablando de la posibilidad de Paula Amodeo, que fue la La diputada tucumana. que incorporan en este nuevo interbloque. O sea que el oficialismo tiene intenciones de presidir la comisión. ¿Cuál es el objetivo? Paralizarla, ¿no? Obviamente. Sería muy extraño que una comisión investigadora sea presidida por el oficialismo, pero bueno, y del lado de la oposición también muchos nombres en danza. Hay quienes te dicen ¿Cuándo se define el tema autoridades? el miércoles, El miércoles. a El las martes, 10. Bueno, va a empezar más tarde, porque si digo, ¿cuándo es la interpelación el martes? Sí. Si va a durar más de 10 horas, si va a terminar después Van a de las llegar 12. con sueño los diputados. Exactamente. Pero está citada para las 10. En definitiva, la idea es conformarla, designar autoridades, acordar un reglamento. Pero bueno, vamos a estar atentos, Pato, con estos movimientos que parece ser que la paridad no es tal, ¿no? Vamos No. a ver. Ahí estamos, completísima ella, Carolina Ramos. Esto es Orden del Día, la pausa y ya venimos. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles
que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegás a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel? Bueno, exactamente hora 11:33. Ya contaba algo Caro al comienzo. Recordamos que esta semana, la que está terminando, venía como muy complicada porque justamente se iba a tratar el tema Libra en lo que es la interpelación a los ministros del Ejecutivo y también comenzaba el trabajo de la comisión investigadora. Muere el Papa Francisco. Y entonces lo que decide, creo que en primer término fue Eduardo Valdés, es plantear, modificar esta agenda y transformar la convocatoria en un homenaje al Papa, del cual participan absolutamente todos los bloques. Bueno, en el marco de esos homenajes vamos a lo que fue pasando esta semana aquí en Diputados. Primero, la palabra del presidente de la Cámara, Martín Menem. A ver. Francisco, el Papa del fin del mundo, como él mismo se presentó en el balcón de San Pedro, supo ejercer un liderazgo profundamente humano en el escenario internacional. Su voz clara y valiente ha sido guía en momentos de creciente conflicto global y su mirada, centrada en los vulnerables, movilizó sentimientos y opiniones en todo el planeta y en cualquier lugar donde haya llegado a estar presente su figura. No podemos, bajo ningún punto de vista, omitir su calidad de verdadero líder. En tiempos marcados por la fragmentación y el deterioro de la globalización, el Papa Francisco ha tendido puentes entre naciones, culturas y religiones. Su constante práctica de diálogo interreligioso fue una herramienta de paz invaluable. Gracias a Francisco aprendimos que, más allá de las diferencias, todos compartimos una misma dignidad. Todos somos hijos de Dios. Como argentinos, debemos sentirnos honrados de contar con una figura como la suya, que va a continuar proyectando los valores más nobles de nuestra nación hacia todos los rincones del planeta. Hoy día honramos el legado de Francisco con gratitud por su incansable labor al servicio de la paz, la justicia y como representante del pueblo argentino. En mi carácter de presidente de esta honorable Cámara, quiero cerrar este homenaje instando a todo el cuerpo parlamentario a trabajar desde nuestras diferencias por la Argentina que amamos y teniendo en mente el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Gracias, Santo Padre, que tu testimonio siga sembrando. Bueno, y ahora vamos con el testimonio de una diputada radical, de Dania Tabela. Dania Tabela, que decía lo siguiente, a ver. Me pareció muy positivo, creo que lo reconocí en la actitud de los presidentes de bloque, de dejar de lado de alguna manera la discusión cotidiana que teníamos, estas cuestiones que ya teníamos previstas, la interpelación, la comisión de las cripto, etcétera, como para darnos ese espacio de reflexión conjunta ante lo que yo creo que era uno de los liderazgos más relevantes que tenía el mundo, y además era argentino, y que me parece que, como bien decía
decía Juanma López en la ceremonia interreligiosa de ayer, en la nota que ustedes le hacen, justamente que tuviera ese reconocimiento que lamentablemente quizás en aquel momento, yo no era diputada, pero por lo que cuentan todos, no lo pudo tener en el recinto cuando fue electo como papa, ¿no? Me parece que, por supuesto, siempre tuvo esas cuestiones de generación de polémica política, porque había mucha intencionalidad de querer usarlo políticamente al Papa. El Papa siempre se negó a ser preso de ese tironeo y de esa contienda. Me parece que fue muy positivo que pudiésemos encontrar un espacio para dejar de lado las diferencias y rendirle homenaje al Papa Francisco y a Jorge Bergoglio, ¿no? Bueno, ahí está el testimonio de la diputada radical, provincia de Buenos Aires, Sí. Ramos. Sí, quería agregar porque Tabela de alguna manera, no sé si rompe el clima de concordia en la sesión, pero sí planta un tema polémico, Pato, en la sesión de homenaje, que fue no estemos, y voy a citar un textual de ella en el recinto, no estemos garroneando un viaje a Roma. ¿Por qué dice esto doña Comparto Tabela? plenamente. A ver. Porque, a ver, habían surgido versiones que hablaban de que algunos diputados habían solicitado al presidente de la Cámara, Martín Menem, la posibilidad de viajar al funeral de Roma que se va a producir este sábado, al funeral del Papa, Sí. con pasajes pagados y viáticos pagados por la Cámara. Esto generó, Pato, una polémica de algún modo inesperada en un contexto donde uno veía una unidad inédita en materia política. Bueno, se planta este tema y hubo una serie de tweets por parte de Menem aclarando esta situación. Primero, Sí, Menem... lo leí. Primero, Sí. Menem aclara que no iba a viajar ninguna delegación pagada por la Cámara y que si algún diputado quería viajar a Roma debía hacerlo por sus propios medios. En el medio, Germán Martínez, el líder de Unión por la Patria, queda en una situación muy incómoda porque él había solicitado, no formalmente, pero sí había planteado la posibilidad de que una comisión multipartidaria viajara. De hecho, Germán lo dice en el recinto, dice que sería necesaria una representación de distintos partidos políticos para que no sea solamente el Poder Ejecutivo el que tenga presencia, sino también partidos de la oposición. Ayer Menem vuelve a hacer una publicación donde aclara, nobleza obliga, frente a toda la polémica generada, Nadie le que pidió no nada. había recibido ninguna solicitud formal, dándole de alguna manera a la derecha o devolviendo gentilezas a Germán Martínez, que en efecto no había hecho ninguna solicitud formal. Así que una polémica que se abrió. En paralelo, Pato, comentar que, por lo que estuvo hablando, no hay ningún diputado que quiera viajar por su cuenta. Mismo Eduardo Valdés, porque se había hablado de que Eduardo Valdés estaba en viaje. La verdad es que Eduardo Valdés no tenía previsiones de viajar a Roma y él lo aclaró. Él dijo, la mejor forma de homenajear a Francisco es en la austeridad. Bueno, no viaja el cardenal primado, no viaja Monseñor García Cuervo, el arzobispo exacto. arzobispo de la Catedral. Por ahora de lo que Buenos Aires. tenemos es el viaje de Milei y esta comitiva de 7 funcionarios, integrada entre otros por francos, por el secretario de culto, el canciller, las ministras de seguridad de Capital Humano. Sí. Que es cierto que es una delegación homogéneamente violeta. Que es Y oficial. sí, eso es lo que el planteaba dato, Germán Martínez, claro. ¿no? ¿Por qué solamente el Ejecutivo? Porque acá tenemos 3 poderes, ¿no? Pero bueno, en definitiva, simplemente quería comentar esta situación porque fue Dania Tabela la que planteó el tema primero en el Apareció recinto, ahí, ¿no? habrá ido por las suyas, apareció ahí alguna foto de Lorenzetti también, Poder Judicial, Corte Suprema. Pero bueno, perfecto, Caro. Y vamos ahora a otro testimonio. Una diputada de la Libertad Avanza, Neuquén, Nadia Márquez, que decía esto. A ver. Tenemos una sesión que fue de homenaje consensuada con los distintos espacios políticos, diría salvo los bloques de izquierda, que tengo entendido que no estuvieron presentes y tampoco apoyaron la iniciativa, pero en general un amplio acuerdo para hacer esta sesión de homenaje de los distintos bloques con distintas posturas políticas y distintas posturas religiosas también, lo cual me parece importante en momentos así y considerando también la relevancia y la importancia que tiene en nuestro país la religión católica, una sesión adecuada donde pudimos recordar las cosas que nos vinculan y que nos unen
Así que fue realmente positivo. Creo que era necesario que lo hagamos y tiene que ver también con los momentos coyunturales que vive la Argentina. Y este era un momento de duelo, un momento de reflexión, un momento para muchos de tristeza y de dolor, con lo cual seguir adelante con temas que son más propios quizás de la política. No lo digo mal, sino que tiene que ver justamente con el contexto, ¿no? Nos pareció adecuado poder postergar y lo que hicimos básicamente es que todas las cuestiones, sesiones y comisiones planificadas para esta semana que está terminando, pasarlas para la semana que viene y continuar con este acuerdo y con distintas sesiones y comisiones que se habían votado en el recinto, con lo cual creíamos que podíamos mantener este mismo esquema para que todos tengan la seguridad, la posibilidad esta semana de expresar el duelo, de expresar el posicionamiento ante el fallecimiento del Papa Francisco, pero también, por otro lado, tener la garantía de poder seguir el tratamiento de los temas que habían quedado pendientes y como bien dijiste recién, tuve la posibilidad y el honor de hacer el cierre de estas intervenciones, en particular lo que yo hice fue destacar, creo que las experiencias fueron diversas, ¿no? Algunos contaban cuando lo habían conocido en Buenos Aires, otros que habían ido a Roma y distintos puntos de encuentro con el Papa Francisco. En mi caso, como no comulgo la religión católica, no tengo estas experiencias, pero creo que lo bueno era poder decir, bueno, a pesar de no tener esto o no conocer o no compartir de esa forma, sí destacar que es importante y relevante buscar los puntos que nos unen y aquellas características que tuvo el Papa Francisco que son dignas de imitar en cualquier religión o incluso los ateos y los agnósticos, como la humildad, estos gestos que él tuvo de no utilizar el famoso zapatito rojo que usan los papas, que está en todo su derecho, y él pidió sus zapatos más rústicos, si querés, o más precarios, negros, como no Esto es en Buenos Aires. Corona de materiales preciosos. Todo esto me parece que es rescatable. Bueno, ahí está Nadia Márquez, que es evangélica. Sí, exacto, y fue la encargada, como bien decía, de cerrar el homenaje. Terminó con un rezo de un Padre Nuestro, el discurso de Nadia Márquez. Así que una imagen bastante inhabitual, ¿no? Bueno, hay que recordar que parte del trabajo que hizo pastoral, primero como arzobispo y después como papa Francisco, fue justamente vivir promoviendo el diálogo interreligioso y su vínculo con la religión judía, con musulmanes y con protestantes era como muy cercano. Sí, de hecho, bueno, las imágenes que veíamos antes fue justamente una ceremonia interreligiosa que se acordó entre los bloques políticos a la que asistió Menem y representantes de esas distintas religiones. Bueno, a ver, Ramos, primera pregunta. Ayer, ¿pudo hablar con alguien de este benemérito Congreso argentino? Son 257 integrantes en diputados, más los 72 senadores, sobre lo que dijo Cristalina Georgieva. ¿Escuchó algo o no? Que dijo, che, voten bien. Cosa que, bueno, habrá que ver si esto va a enojar seguramente a la oposición y habrá que ver si le conforma o no al oficialismo, porque es raro. Uno supone que están cerca del oficialismo, le prestaron la plata, quieren que esto vaya bien, pero de ahí a decir que tengan cuidado cómo votan, habrá que ver si esto opera bien o mal. Pero falta tanto. Se pintó de violeta, Cristalina. Incluso tenía un pin de una motosierra, ¿la viste? Sí. Así que con todo. ¿Alguien te dijo algo? No, no de ese tema, Pato, pero sí estuve ahí hurgando un poco en el tema de retenciones, que lo hablamos ayer, ¿te acordás? Porque claro, fue uno de los temas que se debatió. 30 de junio, dijo el presidente, ¿no? El 30 vence la rebaja. Volverían las retenciones. Claro, exactamente. Fue uno de los temas que se trató ayer en esta cumbre que tuvimos también con Móvil. Cumbre Agroglobal, que se hizo primero en Brasil el año pasado y ahora este año tocó en Argentina. Seguramente va a haber una tercera, se está viendo si es de vuelta en Brasil o en Perú. Pero retenciones fue uno de los temas. Lo que me dicen a mí es que están analizando la posibilidad de convocar a una reunión de la Comisión de Agricultura, no la semana siguiente porque el caso Libra copa la agenda, pero sí la otra. O sea, en 15 días es probable que tengamos el debate de vuelta y ahí hay muchas posibilidades en danza, pero están viendo con buenos ojos esta posibilidad de que salga una ley que quite la temporalidad, o sea, que no haya más tope 30 de junio, sino que la rebaja quede permanente y a partir de ahí sí discutir un esquema de rebaja gradual.
tenés diputados que andan en diferentes velocidades. Algunos te dicen, sí, vamos a emplazar a presupuesto, vamos a ir con todo en el debate, y otros que ponen cierta cautela y dicen, ojo que nosotros esperamos que Milei sea el que prorrogue la rebaja por decreto. Así que es una discusión que va a continuar, Ahora, Pato. vos sabés que es muy interesante esto porque me parece a mí que termina favoreciendo al gobierno. ¿En qué sentido? Vos hoy tenés a un sector muy importante de 3 provincias clave, como son Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, son 4 y Santa Fe, ¿no? Santa Fe, 4. ¿Qué están pidiendo? Che, no me cobres impuestos, ¿no? Ahora, vos tenés, porque la agenda inmediata a Libra tiene que ver con 2 temas que significan erogación de recursos por parte del Estado. La oposición, con argumentos muy razonables, está diciendo, che, atendamos la emergencia en discapacidad, que es trágica. Y la verdad, vos ves los testimonios, hay una necesidad en gente muy golpeada, te diría que muy preocupante, pero necesitas recursos. Y el gobierno va a avanzar también, cosa que es muy importante ahora, en lo que es la implementación del famoso régimen penal juvenil, que también significa plata. Entonces, vos decís, yo soy Caputo, vos por un lado me estás pidiendo de 3 provincias, bájame los impuestos, no recaudes. Y por el otro lado me pedís plata para sostener la discapacidad y para sostener, la asistencia a la discapacidad y el régimen penal juvenil. ¿Cómo hago, no? ¿Cómo hago? Es la pregunta del millón, la verdad que... Y digo, porque la verdad, pónganse de acuerdo ustedes, te puedo decir yo como ministro de Economía, ¿no? Sí, el problema, Pato, es que hay mucha presión que baja de las provincias, estas provincias donde el sector del campo pesa mucho, y hay mucha incomodidad en muchos diputados que quieren acompañar al gobierno. Te voy a poner el caso de Rodrigo Loredo. Rodrigo Loredo está en una situación de un equilibrio muy difícil entre levantar la bandera del campo, por supuesto viniendo de Córdoba, una bandera que también levanta el oficialismo provincial, el cordobesismo, y por otro lado, no romper con los libertarios en un momento donde él está buscando renovar su mandato y probablemente... algunos me dicen que él quiere ser el candidato libertario de Córdoba. Quizás lo haga con una alianza, digo quizás porque no está cerrado, pero están explorando una alianza con los libertarios en Córdoba. O sea que hay muchísimos factores que juegan en este tema. Una cosa, otra vez, me parece a mí, uno algo conoce el votante típico de lo que es el sector pro en Córdoba, de lo que es apoyar hoy, de lo que es al radicalismo en Entre Ríos. Pues es que, por supuesto que si yo elimino retenciones, van a ir más felices a votar. Pero aunque el gobierno diga, vuelven las retenciones, no los veo de ninguna manera saltando el alambrado y yendo a votar a la oposición. No los veo, y me parece que el gobierno lo sabe a eso. Y puede ser. Sí, todavía está ese changüí, ¿no? De darle una oportunidad. Hay que ver si le hacen caso a Cristalina, ¿no? Claro. Y lo otro, que a mí me parece muy importante también, a mí me dicen acá, compañeras y compañeros, que la plata está, pero el régimen penal juvenil dicen que los recursos están, no es poca plata, y la discapacidad tampoco. Son mucho menos recursos para la discapacidad y es más urgente. Pero es lo que se viene ahora, Sí. Después de que pase el tema libre. Tema discapacidad, el costo fiscal es mucho menor, por supuesto. Y ahí lo que te dicen es, hablé esta semana con diputados de Unión por la Patria que dicen, y cito textuales, hay que tener estómago para vetar esa ley. Claro. Pero bueno, Milei ya demostró que no le tiembla el pulso para vetar leyes como la de movilidad jubilatoria, por ejemplo. Entonces, lo que pasa, coincido con vos, pero el tema es que movilidad jubilatoria es un monstruo grande y pisa fuerte, digo la verdad. Vos, aunque le das un toque de mejores un 3% el tema de los jubilados, o diga, paso el bono de 70 a 80, es un montón de plata porque son millones de jubilados. El tema de discapacidad es un universo mucho más acotado. Es un universo menor, así que vamos a ver qué pasa. Y en el caso del régimen penal juvenil, recién estamos en un primer paso del dictamen. Falta un largo trecho, a ver... Hay que ver si se hace el plenario la semana próxima, si logran el dictamen. Eso tiene que ir al recinto. Y falta el Senado, Pato, donde Unión por la Patria tiene mucho peso. Y Unión por la Patria sabemos en el que... Senado, claro. Claro, sabemos que hay legisladores que están a favor de actualizar el régimen, pero no de la manera en que lo propone el Ejecutivo. Así que ahí yo te diría que eso va a llevar un largo tiempo, el tema de la baja de imputabilidad. Y el gobierno, después de ver qué es lo que pasa con ficha limpia, y ya en mayo, y ya entramos en el calendario electoral, me parece que dicen, che, esperemos octubre, en octubre a mí
me puede ir mal, regular o bien, pero siempre voy a tener más diputados el año que viene que ahora, y senadores. Y sí, a ver, para el gobierno sería útil tener la ley de baja de edad de imputabilidad sancionada porque la podrían utilizar como bandera electoral, ¿no? Pero no sé si eso va a llegar a suceder por los tiempos. Pero claramente el gobierno tiene decidido ir a fondo con las reformas cuando tenga una tropa de legisladores más consolidada. Y perdóname, hay una amiga en común que tenemos que armó cierto lío, digo, en el tema de modificaciones a la ley que penaliza el juego online, digo. Sí. ¿Va a haber alguna novedad? ¿Se va a tratar algo en el Congreso? Bueno, vamos a ver. La oposición está en estado de alerta porque trascendió este borrador. Solo leí a Maximiliano... Ferraro. Ferraro. Maximiliano Ferraro sí fue uno. La coalición cívica, recordemos que fue la principal impulsora de la ley contra la ludopatía infantil, que, recordemos, tiene media sanción de diputados y está absolutamente frenada en el Senado, donde además la coalición cívica no tiene representación, digamos, ¿no? Ese tema está frenado y a su vez trascendió este borrador donde el Ejecutivo promovería justamente lo contrario. En el tratamiento hay que acordarse, perdón, Caro, una vieja y pública, vieja, no tanto, unos meses, pública pelea de Silvana Giudice con Ferraro por este tema. Sí, porque ahí la discusión, Pato, era el tema de la publicidad del juego online, ¿no? Porque recordemos, el proyecto que aprobó diputados prohíbe de manera tajante la publicidad en todos lados, en canchas de fútbol, en camisetas, los influencers, eventos culturales, recitales, muchísimos ámbitos donde no va a haber directamente publicidad, y ahí el PRO, recordemos que se había opuesto en este tema. Y por supuesto, Pato, mucho lobby cruzado, ¿no? Por parte de las empresas. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, ahí estamos, ha trabajado muchísimo Carolina Ramos. Nosotros nos estamos yendo enseguida a la continuidad de DTV. Recordamos entonces cómo viene la agenda. Acá en Diputados hay interpelación para 4 integrantes del Ejecutivo a partir del día martes, hora factible, 14:30, a lo mejor se adelanta un poquito. Están previstos más de 10 horas de debate, así que esto va a prolongarse bastante. Y el miércoles temprano comienza todo lo vinculado a la conformación de la comisión investigadora de la criptolibra, que, atención, anticipo de Carolina Ramos, hay alguna novedad, algún movimiento y de pronto no son 14-14 y se podría ver o vislumbrar algún tipo de espacio para que, bueno, haya una mayoría más clara y hasta se elijan autoridades. Todo eso el miércoles a partir de las 10. Y colorín colorado, creo que no queda más nada. Enseguida estamos con compañeras y compañeros en DTV. Nada más, gracias y buenos días.